podemos negarlo. Donald Trump ha sido congruente con todo lo que prometió en campaña. A través de una orden ejecutiva ha comenzado a desmantelar el Obamacare, que le permite eliminar apoyos del gobierno para que los más pobres tengan acceso al seguro médico. También puso fin al DACA, el programa que permite que los jóvenes que llegaron ilegalmente de niños a los Estados Unidos puedan trabajar legalmente. Y ya se han empezado a construir 8 prototipos de un muro en la frontera con nuestro país. Y con respecto al TLC, Trump siempre ha sido claro. Lucy Bravo. We're going to renegotiate NAFTA. Probably the worst trade deal ever agreed to, signed in the history of the world. Desde el día 1 de su campaña, Donald Trump dejó muy claro que el camino para modernizar el Telecán no sería fácil. Aunque el comercio entre Estados Unidos, Canadá y México se ha más que cuadruplicado desde 1994, Trump culpa al pacto por la pérdida de miles de empleos estadounidenses y un déficit comercial de $64,000 millones con México. We are going to protect American industry. We are going to protect the American worker. No longer will we allow other countries to close our factories, steal our jobs, and drain our wealth. A pesar de las continuas amenazas de Trump, la cuarta ronda de renegociación del Telecán concluyó con algunos avances. Sin embargo, las demandas de Estados Unidos que impulsarían el contenido estadounidense en la producción automotriz acabarían con el acuerdo en 5 años y pondrían fin al actual sistema de resolución de disputas comerciales, han puesto en jaque a los negociadores mexicanos y canadienses. Cada vez más voces advierten sobre la posibilidad de que las conversaciones colapsen. Todo parece indicar que Trump está buscando orillar a México o Canadá a levantarse de la mesa para acabar con el Telecán. De no lograrlo, Trump buscará reducir la influencia y alcance del acuerdo, creando un clima de incertidumbre para las empresas. En otras palabras, aunque la administración Trump no declare su salida del Telecán, buscará crear la mayor resistencia posible en los negocios estadounidenses para que no inviertan en países como México. Luis Miguel, bienvenido a Quemarropa. Y quisiera preguntarte, porque estuviste durante la cuarta ronda de negociaciones, me acuerdo mucho una frase que decías, que con Trump había que repasar este libro del arte de negociar. ¿Qué querías decir con esto, que me parece fundamental, por cómo se dieron los temas en esta cuarta ronda? El libro del arte de negociación de Trump tiene algunas frases que de verdad son perlas. Dice para llegar a un acuerdo, a veces tienes que denigrar a tu adversario o a tu contraparte. Tengo la impresión que estamos en esta fase. El tono sí fue, lo sentiste más allá del propio Trump, porque obviamente Trump no se siente en esta mesa, pero sí fue un tono agresivo y de denigrar sobre todo a México, porque no sé cuál fue el tono con Canadá. Sobre todo lo que uno ve y platica con los negociadores mexicanos hay una absoluta sensación de no sabemos con qué nos van a salir. Okay. Estamos hablando de un tema, creemos que llegamos a un acuerdo, llegamos a la noche, al día siguiente nos presentan un documento que no tiene que ver con lo que vimos el día anterior y es volver a empezar. Claro. Entonces yo diría, están desconcertados. Ahora bien, el sector automotriz es todo un tema para nuestro país. En lugares como Coahuila hay una preocupación genuina, realmente grande, sobre lo que va a pasar con este asunto, que se definió muy bien en la propuesta en la mesa de la cuarta ronda en el tema de las reglas de origen. ¿Le quieres decir al público de qué se trata y cuál es la perspectiva que hay ves? Hasta ahora el contenido regional y por país del TLC en la cuestión automotriz ha hecho que tengamos mucha de la inversión fuerte de Estados Unidos, México, es industria automotriz. Tenemos mucha inversión de coreanos, alemanes. Lo que propone Estados Unidos, que el gobierno mexicano dice no se vale, no hay forma de procesarlo, quiere que 85% del contenido se produzca en la región y 50% mínimo en Estados Unidos. Una locura. Es un mensaje durísimo para cualquier empresa que esté en el sector automotriz que no sea mexicana, canadiense o estadounidense. ¿Por qué es tan difícil de digerir esta píldora? Por una razón.
La industria automotriz lleva muchos años trabajando con ciertas reglas, trabaja a partir de criterios que les obligan a planear en horizontes de 5 a 10 años. Y en términos de empleos para México, en este sector estamos hablando entre directos e indirectos de decenas de miles de empleos. Cientos de miles. Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta, cuando pensamos, tú mencionas el caso de Coahuila, hay que decir, estados que viven de la industria automotriz, tenemos el Bajío, tenemos Puebla, tenemos San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León a su manera está muy integrado a la industria automotriz. Y si hay un sector que simboliza los 20 y tantos años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, es el automotriz. Ningún sector refleja tan bien esto que se conoce como la integración productiva de América del Norte. No solo está en la mesa o en el radar de las corporaciones de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio, está el plan fiscal. Y muchas empresas que no están endureciendo la pierna, para usar la metáfora futbolera, yo creo que es en el fondo pensando que por el lado fiscal van a tener algún tipo de apoyo que les compense alguna bolladura en el coche. Claro. Luis Miguel, hubo dos temas, además de este automotriz, que de verdad fue un punto importante en esta cuarta ronda, el de la Sunset Clause. ¿En qué consiste? Porque pues tampoco voy a llegar con mi dinero a decir, lo arriesgo por 5 años y luego me dices bye, o no me convienen las condiciones. Y la otra que tiene que ver con la solución de controversias, que hoy por hoy se define entre estos 3 países, y qué está planteando Trump. A ver, ¿Y qué ves venir? La Sunset Clause, el nombre parece que se refiere a un hotel paradisíaco en algún lugar. Y en realidad es, como dicen, una especie de cápsula de cianuro. Claro. Una Sunset Clause es, el acuerdo se acabaría a los 5 años a menos que haya una petición explícita para mantenerlo, que prácticamente hace absurda la planeación de largo plazo. Pues a nadie le conviene esto, ¿no? Sí. Me preguntas el otro... Bueno, solución de controversias. Solución de controversias. Como funciona ahora, existen paneles que se integran por caso y que de alguna manera mantienen un espíritu de multilateralidad o multinacional. No hay un panel que esté integrado solo por jueces de un país. Se genera esta cuestión de... Son temas que generan repercusiones en cada país, entonces se trata de incorporar los puntos de vista jurídicos de México, Estados Unidos y Canadá. Lo que dice Estados Unidos es, literalmente, me agarraron dormido cuando firmamos eso en el TLC, yo no tengo ese tipo de acuerdo con ningún otro país del mundo, con ninguna otra región, así es que lo quiero revisar. Otra vez, con ganas de hacerlo bien, con ganas de hacerlo productivo, se podría decir, vamos estableciendo tribunales comerciales como los tiene la Unión Europea, que sean una institución. Pero lo que dice es, no, queremos que cuando hay una compañía o una sociedad de Estados Unidos involucrada en una controversia, queremos que se juzgue de acuerdo a la ley de Estados Unidos en territorio de Estados Unidos, cosa que pues difícilmente alguien puede aceptar. Bajo esta perspectiva y viendo la consistencia, la congruencia con todo y que son malas medidas que ha tenido Trump con sus promesas de campaña, ¿qué futuro le ves a lo que sigue del TLC? Unos decían, se termina la negociación en diciembre. ¿Van a seguir las negociaciones? Sí, pero ¿qué futuro le ves? Porque estuvo tensa esta cuarta ronda. Tú decías, y me quiero referir primero a eso, la consistencia de Trump. Si una cosa no le podemos reprochar a Trump es que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte haya brincado de una posición a otra. Desde el principio ha dejado claro que no le gusta. ¿Qué es lo que hemos visto también en estos meses de presidencia de Trump? Que el presidente de Estados Unidos no se manda solo y no puede todo. Que hay sistemas de pesos y contrapesos, que hay lo que llaman ellos check and balances. Entonces tenemos el punto de vista de las corporaciones, tenemos el punto de vista de los ciudadanos, tenemos un sistema legal que funciona. Mi pronóstico es que sí vamos a tener un acuerdo, que va a ser un acuerdo que no va a ser una modernización necesariamente del acuerdo. En algunos casos va a ser un tratado que va a tener claramente cláusulas proteccionistas. La posibilidad de que Estados Unidos abandone el tratado unilateralmente es muy remota, no porque Trump no lo quisiera, sino el mecanismo implica pasar por el Congreso, pasar por los tribunales.
hay que recordar, lo dijo aquí en México el presidente de la American Chamber of Commerce, no, US Chamber of Commerce, dijo, estaríamos dispuestos a presentar demandas frente a la Suprema Corte contra la suspensión o eliminación del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es el argumento que pueden plantear? Empresas que tienen beneficios con el Tratado de Libre Comercio podrían demandar por daños y perjuicios al Ejecutivo de Estados Unidos. Y se encontrarían con tribunales que muy probablemente le abrirían la puerta a cualquier tipo de querella. Claro. Luis Miguel, por último, me gustaría que nos dijeras, es evidente que en cualquier escenario la economía de alguna manera puede resultar, y me refiero al de las negociaciones, afectada. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver con el tema del peso dólar y la incertidumbre. Si hay acuerdo, este acuerdo que tú pronosticas, ¿tendrá que darse rápido a finales de año? ¿Crees que se prolonguen un poco más las negociaciones? Porque le pega al dólar. A ver, el barómetro del nerviosismo está claramente en el tipo de cambio. Desde que empezamos la negociación... Pega al peso, perdón, no al dólar, al peso. Desde que empezaron las negociaciones, claramente el tipo de cambio ha estado muy inquieto. Si tuvimos un largo periodo, casi de 6, 7 meses, con el peso revalorándose, ganando un terreno, a partir de septiembre hemos visto que esto empieza a cambiar. Octubre ha sido un mes, México, de ser la moneda que más ganó frente al dólar de enero a septiembre, en octubre es la moneda que más se ha devaluado frente al dólar. Eso es el barómetro del nerviosismo. Mi pronóstico es que vamos a necesitar un pedacito de 2018 para concluir las negociaciones. No hay manera, por lo que se ha visto en las 4 rondas, y en particular en Washington, que fue la ronda más complicada, no hay manera que el acuerdo salga en 2017. Es absolutamente imposible. Y bueno, en cualquier caso no nos conviene, insisto, porque mientras más se prolongue incertidumbre, le pega al tipo de cambio. Y se empalma con el calendario electoral mexicano. Que yo diría, un escenario de pesadilla es que estemos un día en la mañana hablando del TLC, al ratito de los candidatos, y en la tarde-noche hablando de los candidatos sobre el TLC. Pues ojalá que se defina rápido, no es fácil, traen 100 negociadores de todo, por nuestro país van empresarios, gobierno federal, líderes sindicales. Sí. Una cosa que creo que vale la pena subrayar es el equipo negociador mexicano es de buen nivel, es experimentado, estamos en manos de profesionales. Yo creo que es una cosa que también debe a mucha la gente que nos está escuchando, que está nerviosa, yo diría saber que tenemos un equipo que sabe lo que está haciendo. Creo que es mandar también un mensaje de optimismo en un contexto turbulento. Sin duda alguna. Luis Miguel, muchísimas gracias. Es un placer estar acá. Gracias, que por cierto Luis Miguel estuvo todos los días en esta 4ª ronda muy pegado. Muchísimas gracias. Hay quienes opinan que México debe dar un manotazo en la mesa de negociaciones a las que acude por parte de nuestro país un centenar de autoridades federales, empresarios, líderes sindicales, etcétera. Hay quienes todavía apuestan a una negociación tersa y lo que es cierto es que este será uno de los grandes temas que deberán definirse las próximas semanas porque tendrá efectos no solamente en la relación bilateral, sino en materia económica y es preciso trabajar desde ya en salidas alternativas al TLC. Esto fue A Quemarropa.